pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. La multitudinaria marcha que desnudó al horrible gobierno. La marcha en todo el país fue impresionante. Impactante, ¿no? Más allá de las diferencias, se habla de 1,5 millones de personas. No pedimos cascadas en los patios de la Facu, pedimos sueldos dignos para nuestros docentes. El mensaje es clarísimo cuando en el Congreso te lo llenan de prostitutas, te lo llenan un tipo que se pone un termo en la cabeza. Le recortaron a la educación, las rutas son un desastre, le recortan a los jubilados. Hay gente que se lleva el 3%. Te voto, vamos. Nadie se lo pregunta. Ir en contra de la universidad pública es ir en contra de la historia argentina. No desfinancian la universidad pública por alguna sospecha de algún curro. Desfinancian la universidad pública para que le cierren las cuentitas. Los Adorni Bros la hicieron con la nuestra. Adorni, además de comprar una casa por $245.000, en el tiempo que duró las refacciones, alquiló otra casa del mismo barrio por 13 meses, el precio total $15.600. Misma metodología, pago en dólar cash. El hermano de Adorni suma una causa también por enriquecimiento ilícito, Francisco Adorni. La única manera de decirle al kirchnerismo nunca más es votar a La Libertad Avanza. El partido del presidente Javier Milei. Llama la atención un crédito de 60 millones de pesos, crédito hipotecario, que cancela. ¿De dónde viene este dinero que canceló 60 millones de pesos en menos de un año, en menos de 12 meses? Postales de un país que no se aguanta más. Tensión en la línea 148, paro y presencia policial. La verdad que es un panorama muy preocupante el de los 300 choferes que están en la incertidumbre total. El PAMI lo están vaciando, se están llevando los aportes nuestros y lo que hacen los trabajadores. No pueden estos de arriba decidir qué tenemos que tomar y qué no tenemos que tomar. Prepárate porque la vas a pasar mal. Estoy viviendo mal. Tengo 61 años y vengo a comedor, pero el Yahweh, que da comida. Su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Ese rufián arrepentido de los días, el único grito que sabía. Y pinta mal las cosas para él, viejo, pinta mal. Cuando el país creaba universidades y no te querían bruto. Por la universidad, por los estudiantes, por la gratuidad de la enseñanza instituida por el gobierno del presidente Perón. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Fortalecer la posibilidad de la inversión pública en educación, con todas nuestras fuerzas, a invertir más en educación universitaria, invertir más en investigación. 17 universidades nacionales inauguró Cristina Fernández de Kirchner. No hay una sola provincia argentina que no tenga su universidad. ¡Maldición! Ha sido un día hermoso. Entonces lo que yo leí una vez de que el alcohol hacía que te cueste más producir la serotonina y por eso te bajoneabas al otro día. No lo sé. Ah, es que no lo sabes. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido. ¿Ya está? Placer. Sí. Pero Tani, cuando te hago una pregunta, decís, no te quiero contestar eso. Pero pará, acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si lo porteño gente mucho muy peor. amorosa viene. No, pero no digo acá en este programa, digo en el país. Hay que saber decir no sé. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna. Listo. Porque Sí, a mí no me importa, la columna es la tuya. Yo te pregunté un par de cosas, pero ya. Sí. No, pero aparte Pero la importancia es un tema que no sé. yo no sabía esto que vos explicaste de la diferencia de ambas, de dopamina y endorfina. No, serotonina. Perdón, no estás escuchando nada. No, es que no, estoy enojado. Nati quiere cerrar. Está apurada, quiere cerrar. No estoy para nada apurada, pero se terminó la columna. Gracias por haber venido. Un placer, de verdad. Adiós. Muchas gracias. De alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición.
con un equipazo aquí, listos para charlar, para debatir, para compartir con ustedes lo que ha sucedido en el día y también para contar hasta 3. 1, 2, 3, ¿es eso? No, yo voy contando para qué. ¿Y para qué más? ¿Para debatir, para discutir, ser para felices informarse? un rato en el medio de todo esto que nos está pasando, que es terrible. Ahí está. Y para decirle bienvenida a María Pía López, socióloga, escritora y docente universitaria. ¿Cómo le va, señora? Gracias, buenas noches. Gracias por venir. En el día después. En el día después, todavía con dolor de piernas. Claro, dolor de piernas, pero es cierto mucha también alegría, calor, mucha claro, alegría. claro. Esa cosa contradictoria de andar muy enojado y protestando por algo que es muy grave, pero a la vez salir de ese tránsito y que eso sea transitado con alegría es también lindo. Y lo que pasa es muy importante eso, porque la huella que deja una movilización como la que vivimos ayer en todo el país, a nivel federal, y con la cantidad de gente, por lo menos los quienes estuvimos acá en la capital federal, fue enorme. En todos lados. Y eso produce una emoción muy intensa, ¿no? ¿Sabes por qué? A mí por lo menos, ¿no? A mí también me pasa siempre. Como siempre he sido cronista de marchas y de todo. Cuando ves a la gente motivada en defensa de sus derechos, ves a una persona digna y esa persona brilla. Tiene un brillo y se nota. Cuando ves a una persona resignada, que está callada, esa persona está apagada. Y lo que vimos el otro día fue una inmensa fogata. Una inmensa fogata y mucha, no sé, era muy heterogénea y había mucha... Difícil de ocultar, además, ¿no? Difícil de ocultar o difícil de desmentir, ¿no? Porque, digamos, el relato dominante en estos casos siempre suele menospreciar o desmentir. Es que me parece que no hubo resquicio, no hubo manera, no hubo forma, más allá de que... El único fue Fantino que le encontró un... Ahora vamos a mostrar lo que decía. Creo que Fantino fue el único que le encontró un Pero quiere más resquicio universidades, ¿no? Menos. No terminé de entender la línea Fantino. Para mí porque no estudió en la universidad. Claro. ¿Viste? La gente que no estudió en la universidad es un poco resentida. No, incluso en la privada. El que no estudió es un poco resentido. Está un poco afuera. Sí, claro. Pero yo no estudié en la universidad y no soy resentida. Bueno, pero no es universal. Hay algunas que le pasa y hay otras que no. Hay algo que sí. Hay una línea Fantino de la vida que fue rara, ahora lo vamos a ver en el informe. Les propongo arrancar justamente con el informe de lo que sucedió, un poco la cobertura, el día después, las reflexiones, todo lo que pasa después de una gran marcha en nuestra querida República Argentina. La multitudinaria marcha que desnudó al horrible gobierno. Impactante, ¿no? Más allá de las diferencias, se habla de 1,5 millones de personas a nivel país, ¿no? Que estuvieron marchando aquí en Ciudad de Buenos Aires, unas 600.000 personas. La marcha en todo el país fue impresionante. Exactamente. Muy masiva y multitudinaria. Sí. Mira esta foto. No pedimos cascadas en los patios de la Facu, pedimos sueldos dignos para nuestros docentes. De financiar la educación es un proceso que ellos están llevando a cabo adrede. El mensaje es clarísimo cuando en el Congreso te lo llenan de prostitutas, te lo llenan de un tipo que se pone un termo en la cabeza y vienen y te dicen, no, estudiar es de boludo. ¿Para qué vas a estudiar? Si después nos metemos abogados en el Congreso. Le recortaron a la educación, las rutas son un desastre, le recortan a los jubilados. Hay gente que se lleva el 3%. Te voto, vamos. Nadie se lo pregunta. Entonces, ¿cómo es más fácil? Si un pibe estudia economía, si un pibe estudia derecho, estás educando a una persona que se va a dar cuenta de lo que está pasando con la guita esa que se están llevando. Claro. Entonces creo que el mensaje es clarísimo. Cada vez seamos más burros, cada vez estudiemos menos, que la gente no se pueda instruir. Marchan para defender la puta caja. Que a nosotros pueblo nos estafa. Marchan los que nunca estudiaron, fingiendo ser empáticos y humanos. No me tomaría a la ligera una movilización por una causa que creo noble. Si no lo ven, se está pidiendo por la universidad pública, sobre todo en un contexto delicado para el gobierno, que lo venimos diciendo. Hoy salió la encuesta de San Andrés, Universidad de San Andrés. Ya la desaprobación está en 60%. Ir en contra de la universidad pública es ir en contra de la historia argentina. No desfinancian la universidad pública por alguna sospecha de algún curro. ¿Cuáles son los curros que han detectado? Ah, qué terrible, porque eso no, si yo detecto un curro lo denuncio. Pero has detectado. No, lo denuncia no. Hasta curro no. Desfinancian la universidad pública para que le cierren las cuentitas, para que la cuenta les dé a este gobierno que puso la bandera en el superávit fiscal y hace todo lo posible
para que esa cuenta cierre, así sea no pagar lo que corresponde en materia de educación superior en la Argentina. Aún en los sistemas más liberales del mundo, hay 4 cosas que el Estado no renuncia. Salud, educación, justicia y seguridad. Lo que se llaman, qué sé yo, los estándares libertarios, me parece que aquí la pifian. El satélite que llevó Artemis al espacio era argentino y fue producido por científicos, estudiantes y demás de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, Universidad de San Martín, con además una empresa privada que colaboró. Más claro que eso, imposible. La educación en Argentina se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento. Esto es parte de Atenea. Atenea es uno de los 4 satélites seleccionados entre 50 países para la misión Artemis y el único de un país latinoamericano, cuyo objetivo va a ser validar tecnología en el espacio profundo. La educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente. También medir cuáles son los niveles de radiación. Y en la universidad se te forman las ideas de la izquierda. Es una de las misiones más importantes que tuvo Argentina. Va a ser el satélite argentino que más lejos va a encontrarse de la Tierra. Atenea fue desarrollado por la CONAE en colaboración con 4 universidades públicas. La Universidad de La Plata, la Universidad de San Martín, la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Buenos Aires. Las mismas que Milei está desfinanciando y quiere cerrar. Los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. La educación es un derecho, pero además una necesidad también para que los pueblos crezcan, para que sean mejores, para que la Argentina es eso que los argentinos tienen en su corazón. Si no querés ni siquiera decirlo cuánto ganás, todo el mundo lo dice. ¿Estás cargando? Yo no quería venir a la quiero pelear con gente como vos. Yo quiero que entiendan que esta es una cara y una imagen real de personas que trabajan con una vocación tremenda, con una pasión increíble y con un desinterés. Y que estarían orgullosos de nosotros si caminaran y conocieran la gente que yo conozco, que está en la UBA y en el CONICET y en los hospitales, en donde estamos para ayudar a los demás y para enseñar. Quiero que sepas que el laboratorio del hospital lo pinté con plata que compré yo, con mis becarias que ganan 200.000 pesos por mes. Es tremendo. Mire lo del salario. Comprenda por qué marchan los universitarios. 40% para abajo, ¿cómo se puede vivir? Los salarios docentes y no docentes se aumentaron por encima del promedio del Estado. O sea, fue el sector estatal que más aumento recibió. Perdieron 7 salarios desde noviembre del 2023 para recomponer el poder adquisitivo. El gobierno tiene que aumentar el 53% y si no lo hace, seguirán las deserciones. Lo crucial está en los últimos años, en los últimos 2 años de gran deterioro que hemos tenido. No solo en los salarios, ¿no? El tema del recorte presupuestario hace que estemos limitaciones en la infraestructura, en la parte académica, en todos esos lugares. Este señor llamado periodista Fantino decía que la universidad no llega a algunos lugares. Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde realmente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo, que sea fácil también para un pibe chaqueño de Pampa del Infierno o un pibito que vive en Totoras, Clason o Las Bandurrias, o que vive en Los Sembrados, provincia de Santa Fe, o que vive en Josefina, provincia de Santa Fe, o que vive en la Francia, provincia de Córdoba. ¿Cómo mierda van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar. A la Universidad Pública de Córdoba, 160 kilómetros, le rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios. Bueno, yo le tengo una mala noticia porque cerca de Pampa del Infierno está la Universidad de Chaco Austral. Cerca de Totoras está la Universidad de Rafaela. Hay un centro regional de la Universidad de Villa María en San Francisco. La universidad llegó a todos lados desde hace muchos años y dejó de ser un privilegio. Están marchando por sus putos privilegios. En Villa María, el 85% de los egresados son primera generación de egresados de su familia. Y los estudiantes que estudian en Villa María, más del 50% son de la región. Estos datos de la realidad, que no son relatos. Y nos vienen a correr diciendo, no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer. No, sigan estudiando la cura del cáncer. Yo quiero que estudien la cura del cáncer y pongan más, incluso más guita ahí. Programa de investigación, prevención y tratamiento del cáncer. Recortaron 5.000 millones de pesos. Yo quiero que estudien la cura del cáncer y pongan más, incluso más guita ahí. Pero no me vengan a correr con desfinancia, no, papá. Si hay otro mundo, y quisiera saber
si este mundo que va a marchar hoy conecta con ese otro mundo. Venía a 50, el tipo a 40, un laburante. El tipo venía luchando para tratar de llegar y poner un tanque de agua o en una obra o vaya a saber dónde. Y vos para instalar un tanque de agua vas a necesitar que haya habido algún ingeniero civil que haga las obras de infraestructura para llevar el agua a un determinado barrio. Vas a necesitar un ingeniero hidráulico que piense cómo es la red de distribución. También vas a necesitar un ingeniero sanitario y un ingeniero ambiental que trabaje con los desagües, que trabaje con los residuos. Ni que hablar en el lugar donde se va a instalar, seguramente que alguien pensó un barrio, que será un arquitecto, que será un urbanista. Bueno, si vas a hacer solo la conexión en la casa, vas a tener que hablar con también un profesional de la ingeniería que te explique cómo hacerlo. Es tan obvio que las dos realidades se tocan, que ese tanque de agua únicamente va a llegar a funcionar después de que un montón de profesionales hayan intervenido, que se cae por sí sola la idea de las dos realidades que quiere instalar en este caso el mensaje de Fantino. Vos sos el monstruo de la aldea, haciéndome creer que yo soy el culpable. Bien, ahí tenemos un poco del pensamiento vivo de Alejandro Fantino, fácilmente refutado con una cuestión geográfica de ubicación de centros universitarios. Bien por Diego Vilches, ¿no? Sí, muy bien por Diego Vilches y bien por todos aquellos que siguen peleando por la educación pública. Más allá de esto que no te voy a meter allí, a menos que quieras meterte, ¿cómo se entiende gente que defiende esa línea de pensamiento, sin personalizar? Sin personalizar en Fantino, no. Yo creo que lo que es más difícil entender o lo que está jugado en este plano es que tenemos un gobierno que está desconociendo una ley. Es decir, no solo que está desfinanciando como por un ajuste presupuestario tradicional, sino que además está incumpliendo una ley y diciendo que le va a incumplir, con lo cual pone en crisis el sistema democrático. Digamos, y también ponen en un brete toda la división de poderes, el poder legislativo, qué va a hacer el poder judicial. Entonces tenemos un problema que me parece que está muy bien narrado en términos presupuestarios, pero también tenemos otro problema que es en términos político-democráticos en este momento, que es muy amenazante, me parece, para un devenir autocrático, digamos, del gobierno. No pasó nunca del 83 hasta acá que un gobierno no acepte una ley. No acepta una ley y diga que no le gusta y que no piensa que no la cumplirla. Y entonces a partir de ahí, claro, no le quedan tantos soldados mediáticos. Exacto. Lo que estuvimos viendo acá es cómo está esa fractura, donde hay personas que incluso en otro momento o frente a otras causas y a otros conflictos defienden las políticas del gobierno, pero acá ya es demasiado. Trebuch, Feynman, Pablo Rossi, todo lo que es la Nación Más, todos separándose del gobierno diciendo esto es una causa justa. Es una causa justa, es muy transversal. Hay algo ahí que apareció, me parece, en lo que dijo Fantino, que es muy, muy falso para pensar la universidad pública en Argentina, que es que la universidad pública no es vista como una institución de clase en Argentina. En principio porque es la historia de la gratuidad, porque es la historia antes de la gratuidad de la reforma, es la apertura de universidades en todo el territorio. Y eso me parece que hace que siempre muchos sueños de movilidad social están inscriptos en relación a la universidad. Entonces, para muchas personas somos primera generación en este país de universitarios. Pero también siguen llegando a nuestras aulas primera generación de universitarias y universitarios cuyos padres y madres trabajadores creen que la universidad es el mejor lugar donde pueden estar sus hijos. Y eso hace que no haya un conflicto entre el albañil que tiene que ir a poner el tanque y las personas que ayer estábamos marchando. Porque tanto para ese albañil como para quienes estábamos marchando tenemos tenemos la misma comprensión de qué significa la universidad. En ese sentido yo tengo la sensación de que lo que aparecía en el informe era muy aislado ese discurso
de los pocos que hoy pueden estar defendiendo al gobierno ante esta causa. Es el único Fantino. El único, me parece, que apareció, ¿no? No, en las redes hubo mucha. Bueno, pero digo, en las personas redes. públicas con nombre y apellido. Bueno, el gordo Dan, ponele, pero hay como personas una públicas cosa- con nombre y apellido, Sí, claro, digo. hay una cosa aislada, es verdad, por eso decíamos que es inocultable, pero además que lo revela. Yo nunca lo vi a Fantino tan al extremo, ¿no? Digo, sí, porque la pregunta es ¿por qué se defiende ese extremo, ¿no? ¿Qué es lo que todavía, qué resortes mediáticos quiere, todavía puede agarrar el gobierno para defender esos extremos, como el hecho de incumplir una ley? No solo la incumplen, sino que además, como decís vos, dicen que la van a incumplir y dijeron que estaba derogada de hecho. O sea, lo decíamos el otro día acá, ¿no? Derogada de Sí, hecho es la manera de ilegal. decir, claro, que algo es ilegal. Pero sobre todo para mí algo, perdón, y tanto para Fantino como para todas las personas que pueden llegar a sostener esta postura, que ni siquiera es lo que estamos discutiendo acá. Porque esto no es una discusión sobre... Seguro que el sistema universitario tendrá un montón de cosas que se pueden corregir. Y si el gobierno estuviera viniendo y diciendo, mira, falta que las personas de todos los pueblos que nombró Fantino puedan llegar a la universidad, o que la gente de las clases más bajas puede llegar más a la universidad... Bueno, ok, plantea una discusión que después uno estará de acuerdo, no, lo debatirá, no importa. Pero no es lo que se está discutiendo acá. Acá lo que se está diciendo es, che, hay una ley que el Congreso votó 6 veces, las aprobó todas las veces y el gobierno y el Ejecutivo no la está cumpliendo. Entonces, todo lo otro está fenómeno, discutámoslo en algún momento, pero por lo pronto hay una ley que hay que cumplir. Y un ataque, Es que ¿no? Y hay, un ataque fuerte. Hay otra cosa en línea con lo que decía María Pía, que es un gobierno que declara que va a suspender la escucha. Aparece este secretario de Políticas Universitarias diciendo que pueden ser 1 millón, pueden ser 4 millones de personas manifestándose. Claro, es verdad. Uno podría decir, podrían ser 44 millones, que nosotros no lo vamos a escuchar porque tenemos suspendida la escucha. De hecho, hay una Entonces, cosa, un gobierno, Daniel, se fue ayer cuando en el programa de Feynman lo iba a entrevistar, se fue, se escapó. Suspendió la escucha. Porque para mí, claro, porque suspendió la escucha de una entrevista. Es una metáfora de la falta de la dificultad de construir un discurso. Es ese señor que decía que cuando le preguntaban qué curro se habían encontrado, No encontró hacía ninguno. agua, no, Claro, no sabía qué contestar. Es el Ahora, secretario de Políticas Universitarias, ¿no? El Pero máximo responsable pensemos de lo la gestión siguiente, universitaria. un gobierno que declara que no va a escuchar es efectivamente un gobierno que se está poniendo en los límites de la democracia, ¿no? Porque, ¿qué significa que no escucha? Que voy a seguir con mi camino más allá de lo que piensen los Y demás. que va a ir en sentido contrario a la multitud, por más que la multitud sea la totalidad de los argentinos. 44 millones. Claro. Ahora, hay una cosa, María Pía, que a mí me interesó mucho de una cosa que vos venís planteando, que es que es vincular esta conducta del gobierno con las universidades a su proyecto de país. O sea, como que si en su proyecto de país el tema de un sistema universitario no hiciera falta. Las universidades sobran para el proyecto de país del mileísmo. A mí me parece... Bueno, vos citaste, algunos citó hace un rato al gordo Dan, a Daniel parece. Creo que fue Cintia. Sí, que recordarán que en Twitter, él, en X, nunca me sale decir X, en el... Ese Twitter. Twitter, nos entendemos todos, decimos Twitter. Él había, el año pasado, ante el conflicto universitario, cuando Milei vetó en el primer momento la ley, él dijo, bueno, ahora se le va a acabar al hijo del peón el sueño de ser médico. Tendrá que buscarse otro sueño. Con una sensibilidad, con una Milei? empatía. No, eso lo dijo ¿El gordo Dan? el gordo Dan, que es uno de sus alfiles Es algo que en suele redes. hacer, como toma, medio para hacerlo irónicamente, agarra, dice como lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Que es lo opuesto que dijo Fantino. Eso. Claro. Claro, porque Fantino quiere que haya más universidades cerca de la gente, Que lo hace supuestamente, con tono de ¿no? gracia, lo hace como Pero diciendo, es falso. no se le va a terminar al El discurso es falso, todo el discurso es falso. Los dos discursos son falsos, Claro. ¿no? Porque el ataque a las universidades, diciendo que las universidades no son lo suficientemente populares, no están en todos los territorios, no llegan Lo todas que querés las que hagamos más personas. universidades y gastemos más plata. Eso Claro, es pero la es crítica de falso, Fantino es porque esa, no están ¿no? diciendo eso. Claro. Sino diciendo, después van a decir tampoco esas universidades. ¿Cuál es el problema que me parece que está en juego en lo que él está sosteniendo ahí? Ahora, después vuelvo a lo que planteabas, Daniel. Pero hay un problema que es
cuando nosotros decimos, y lo decimos, y hay que insistir sobre eso, que la educación es un derecho y que la universidad es un derecho, y es un derecho, como suele decir Eduardo Rines, y no solo individual de cada quien que quiera ir a la universidad, sino es un derecho colectivo de toda la sociedad a tener universidades, a tener producción de conocimiento a nivel universitario y a recibir los beneficios de esa institución, ¿no? Por eso es un derecho individual y colectivo. Pero cuando decimos derecho, siempre va a haber alguien que puede decir yo no pude acceder. Obvio, Eso, claro. ¿por qué? Porque vivo en un pueblo, no llego, no hay colectivos para llegar, no puedo alquilar, no hay becas, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa condición de que el derecho la idea de un derecho es que es un horizonte, pero no puede nunca materializarse universalmente, siempre es restricto. Sobre eso Fantino hace su Dice acción, la idea ¿no? de privilegio. Entonces vos podés decir, pero estamos llegando, hay universidades a 20 kilómetros. No, es un privilegio. Bueno, pero a mí me parece que ahí hay algo Pero acciona Fantino para mí en ese núcleo, ¿no? En ese pedacito. Ahí hay En ese algo- pedacito. Hay algo iniciático que María Pía lo decía al principio, que lo venimos diciendo aquí, que es el desconocimiento democrático, ¿no? O sea, ¿por qué el gobierno incumple una ley? Porque puede, porque está gobernando no está resolviendo los conflictos mediante el Estado de Derecho, sino está gobernando mediante casi un estado de policía, ¿no? Esa idea de que los conflictos se resuelven o mediante la norma, entonces manda la ley, la Constitución, o los conflictos se dejan suspendidos y no se resuelve y se ejerce la fuerza. Y yo no puedo disociar esto de que el acuerdo democrático está roto hace mucho tiempo, ¿no? Se va a cumplir un año pronto de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay un quiebre democrático muy palpable que está muy relacionado con esto, ¿no? Por eso, también hay que como ver el panorama completo de que la marcha federal universitaria es una marcha transversal, es una marcha de una multiplicidad de actores y de un arco político, pero que también hay una situación de que algunos dirigentes universitarios hicieron, miraron para otro lado, ¿no? Lo voy a decir así claramente, miraron para otro lado frente a la detención de Cristina, por ejemplo, o cuando la Corte Suprema dijo cómo tenía que funcionar el Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces, ahí se mete el Poder Judicial, que si alguien, no hace falta haber ido a la universidad para saber que el Poder Judicial no puede legislar. Entonces, estas son las consecuencias de un gobierno de la fuerza. Bueno, ¿qué se hace cómo se repara, ¿no? el gobierno de la fuerza? Claro, porque esa fuerza en algún momento, ese poema, el famoso poema de se llevaron a tal y no me importó porque yo y se llevaron a Lot de Bertolt Brecht. Esto va a llegar también a algún momento a alguna esfera Que no más sea íntima tarde tuya. sería. Claro, Claro. exactamente, porque en realidad viene llegando a diferentes esferas y claro, al que no le toca no mira y no le importa, pero en algún momento va a llegar, es serio. Está es llegando. Y preocupante. hay algo de eso de lo que el gobierno es consciente también, en cuanto a cómo hay temas que cada vez más gente es la que le suelta la mano. El tema del financiamiento universitario, cuando en diciembre pasado se votó el presupuesto de este año, el gobierno en el proyecto original ponía un artículo que eliminaba la ley de financiamiento universitario, diciendo, ya era el Congreso post-elecciones, que les había ido bien, diciendo, listo, derogamos esta ley que es un grano en el orto, ya está. Se lo tuvo que sacar, porque no se lo querían votar los aliados. Después de eso, en las extraordinarias presentaron otro proyecto, una especie de contraproyecto de financiamiento universitario, donde lo que decía era, bueno, vamos a aumentar el financiamiento, pero un poquito. No era lo que ya estaba aprobado. Y nunca lo llegaron a tratar, porque no tienen aliados que quieran sentarse para discutir eso. Entonces dicen, vamos por la ley de presupuesto, no podemos. Vamos por una ley aparte, no podemos. Bueno, directamente la ilegalidad, no cumplimos con la ley. Bueno, pero lo interesante es que es la cuarta marcha. En general, históricamente, lo que sucede es que a medida que avanza el tiempo y se convoca una marcha, hay mucha gente, en la segunda hay un poquito menos, en la tercera menos y así. En este caso no sucedió, lo cual también es un mensaje fuerte. Hubo un repunte, de hecho. Sí, Y aparte, es un están mensaje todas en las sí fuerzas mismo. políticas, hasta los periodistas de la oposición. Por eso yo ayer preguntaba Están por la todos Corte. a favor de esto, Por eso ¿no? yo preguntaba por la Corte, a ver si le llega el mensaje a la Corte. Porque a veces la Corte esas cosas... Dicen que trascendidos dicen que llega a la Corte y la Corte se va a expedir, pero a este gobierno no le importa tres pepinos. Yo lo que a mí hay una cosa si que la Corte define hay una eso. cosa que me pone más que todos los aliados estos
O sea, esto es un modelo de país, no es un modelo de universidad. Es un modelo de universidad inserto en un modelo de país. Y de esos famosos aliados, los provinciales y todo lo demás, no pueden no votar lo que se está planteando para la universidad y después votar el RIG y votar todo lo demás. Porque lo que están votando al votar todo eso es la destrucción de la universidad. Aparte de lo mismo. Sí, pero a ver... Este modelo no necesita... claro, bueno, pero universidad, eso me parece un tema central. Que es que vos tenés dos modelos de país, dos proyectos de país, y en uno el sistema universitario prácticamente no hace falta. Pues si vos tenés un sistema extractivista que vive de la minería, un poco de petróleo, y el agro, está rompiendo la industria, está rompiendo la lógica del conurbano, inclusive fantaseando con migraciones internas de un modelo de país a otro, ¿no? Incluso hace falta algunas carreras y no otras. Bueno, pero por eso me parece que lo que pasa con la universidad sería interesante pensarlo en ese contexto. ¿Puedo decir una cosita? Porque parece una anécdota, pero el señor de Peter Thiel, que está ahora en Paraguay, pero que está... No, está acá en Argentina. De hecho, pero estuvo con Toto Caputo ya. Ah, bueno, entonces yo leí que estaba por en No sé, Paraguay. está en todos lados. Bueno. Va y viene. Es como Dios. Escribió... Sabe todo, por lo menos. Hay que cerrarlo. Sabe todo seguro. Porque el conocimiento ya no sirve, el conocimiento que se aprende en las universidades ya no sirve. Y que él está dispuesto a que cierren las universidades y da becas gratuitas a estudiantes para que trabajen en sus empresas aprendiendo las formas que sí se necesita. Porque la inteligencia artificial... Un patrón de estancia, digamos. No, sí, claro. Un patrón de estancia, que vengan y hagan lo que yo necesito. El tipo lo hace desde un diseño de las nuevas tecnologías. Claro, pero en el fondo el es eso. pensamiento, la innovación y qué sé yo qué, es a partir de la profundización en ese tema. Claro, lo que a mí me interesa. No interesa porque te lo hace en la inteligencia artificial. Sí, y es una forma también de colonización mental. Y también hay una larguísima discusión de no reducir el conocimiento universitario a la técnica. Claro, por eso. Y aparte hay cosas que investigar que no son necesariamente funcionales para el mundo actual. Capaz que alguien que está, como decíamos, de la patita atrás de la mosca, que usaba Milei como ejemplo, capaz que descubrís algo que después no era algo importante y terminás descubriendo algo muy, muy importante. Pero así no sea muy importante. Es importante también lo que no es tan importante. Por eso, porque capaz puede serlo. Pero quizás no lo sea, pero forme parte de una estructura que es necesaria para construir un pensamiento de un país y una forma de educar y de enseñar y de ser y de transitarlo. Hablábamos de modelos de país y hablábamos de estos momentos, Yami. ¿Querés decirlo ahora? La cantidad de universidades. Dale, decilas, Yami. Cristina Fernández de Kirchner, no importa, lo voy a decir de vuelta. Inauguró 17 universidades nacionales. Vamos con el informe. Cuando el país creaba universidades y no te querían bruto. Por la universidad, por los estudiantes, por la gratuidad de la enseñanza instituida por el gobierno del presidente Perón. ¿Qué hizo? La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Fortalecer la posibilidad de la inversión pública en educación, con todas nuestras fuerzas, a invertir más en la educación universitaria, invertir más en investigación. Desde el año 2003 a la fecha hemos creado 9 nuevas universidades, estamos hablando de Quilmes, de 3 de Febrero, de San Martín, de General Sarmiento, de La Matanza. El crecimiento de la matrícula de estas universidades ha sido de más del 15%. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Durante el gobierno, dos gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se inauguraron 17 universidades nacionales. Señores, si hubo un gobierno que ha destratado a la educación pública, fue el kirchnerismo.
Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es la de Florencio Varela, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de José Cepaz, Universidad Nacional de Moreno, del Oeste, que creo que es en Merlo, de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, de Villa Mercedes, de Hurlingham, de los Comechingones, de Rafaela, Universidad Nacional de las Artes, que era un instituto universitario y pasó a tener rango de universidad, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Defensa, Universidad Nacional Guillermo Brown, Universidad Nacional del Alto Uruguay. 17 universidades nacionales inauguró Cristina Fernández de Kirchner. Si te gusta la bondiola, venite a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta universidad de Florencio Varela, apenas entraste recibe Jauretche fumándose una tuca. Acá adentro estudian más de 35.000 personas y por eso las aulas son tan grandes. No hay una sola provincia argentina que no tenga su universidad. Porque te quieren burro, porque te quieren bruto, porque te necesitan ignorante. El kirchnerismo le vendió un relato que la sociedad con serias falencias culturales lo compró. Por eso el negocio de gran parte de la política es la ignorancia, la destrucción de la educación. Cuanto más bruto y más pobre, más votos para ellos. Ellos hacen ese cálculo. El kirchnerismo, para sostenerse en el gobierno, ¿qué necesitan? Necesitan fabricar pobres, es decir, pobre, bruto y dependiente. El que es bruto e ignorante no conoce cuáles son sus derechos, entonces no puede hacerlos respetar. Que nos quieren menos educados, más sometidos y más pobres. Está claro que hay un sector de la dirigencia política que tuvo como misión romper la educación para poder manejar a una parte de la sociedad y terminar manejando el país. Se llama pobrismo. ¿Cómo se hace eso? Sin educación, sin cultura. Hoy venimos a inaugurar en esta Argentina que sigue creciendo una universidad para que los hijos e hijas de Seiza tengan la posibilidad de acceder a carreras de estudio terciario y superior. Todo el mundo tendría que tener acceso a la universidad y no que tengan que hacer un esfuerzo como hicieron mis padres, que tenían que deslomarse para que yo pudiera estudiar y me transformé en el primer graduado de mi familia. Esto es lo que tiene, ahora por eso hay una cantidad de universidades en tantos lugares en el país. Yo quiero que todos los jóvenes de mi país, de nuestro país, puedan estudiar. La Universidad de Buenos Aires tiene 350.000 estudiantes. Es un despacho, es una ciudad entera, pero aparte ahora está La Matanza, la Universidad de 3 de Febrero, la de San Martín, la de Quilmes. Esto es lo que necesitamos. Venite a la Universidad Nacional de San Martín. Acá Eduardo no te va a encontrar ni en pedo porque el campus es gigante. Cuando entras sentís que estás adentro de la maqueta de una inmobiliaria. Y me enteré que en la UNSAM podés estudiar circo, biotecnología y física de la medicina nuclear. Por acá cerca, cuando uno escucha a estudiantes de la universidad decir que van a tener que hipotecar prácticamente sus vidas para obtener un título universitario. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Soy primera generación universitaria en mi familia y yo vivo en Berazategui, entonces la Universidad de Quilmes me queda muy cerca y también una vez que terminás, que estás en sexto, te hacen el recorrido por todas las universidades del conurbano, que gracias a Cristina las tenemos y ahí fue que conocí a la UNCI. Hay que decirle a cada rato a los chicos es que aprender es gozoso y que sirve, entre otras muchísimas cosas, para ser más dichoso, para gozar del placer. Qué lindo que es escucharla en negrito, ¿eh? Claro que sí, el saber y el aprender tienen que ver también con el gozar y con el placer. Y dicho sea de paso, las chicas que vinieron ayer, que fueron 3 genias estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, algunos posteos que estaban en nuestro Instagram, la cantidad de agresiones y de barbaridades que les dijeron esas 3 pibas solamente por opinar y por defender la educación pública, de verdad habla también del nivel de crispación y de agresión y de enojo gratuito y de violencia que muchas veces
veces hay que bancarse por pensar simplemente en defender la universidad pública. Sí, lo exacerbó. Eso lo genera el gobierno actual. Lo exacerbó, sí. Lo exacerbó, lo validó. validó. Contra los pobres, contra las mujeres, contra las personas con en las redes, cuerpo. Ayer y hoy, ¿no? Toda la gente colgaba fotitos de ellos en la marcha. Y había una actividad de trolls así infernal, porque abajo de cada fotito había por lo menos uno que te estaba diciendo alguna barbaridad. Pero aparte, ¿qué es lo que le molesta, Luis? Vos que sos un pensador y que viviste muchos años. Le molestó la masividad de la fuerza que tuvo esa marcha y la gente cómo hablaba. Pero ¿qué te puede molestar de la universidad? Ellos están en contra de la educación pública. Bueno, es lo que estamos hablando recién, que hay un modelo de país en el cual el 90% tiene que ser muy pobre y hay una pequeña porción que va a ser muy rica. Está bien, pero y lo demás va a ser más pobre, menos pobre o muy pobre. Pero ¿sabés qué les molestó? Lo traigo a Horacio González, ahora que está Pía, que siempre es bueno traerlo a Horacio. En el libro Peronismo de José Pablo Feynman cita una frase que le adjudican a Horacio, una pintada de la década del 70, y un intercambio entre ellos, que si lo dijo Horacio o no lo dijo Horacio, quedó consensuado que sí en esa discusión, que gobernar es movilizar, ¿no? Entonces, esa movilización y ese hecho del peso específico de los cuerpos sobre el territorio, que es algo muy verdadero, que es algo muy cierto, que es indiscutible, eso es indiscutible. Que es transversal, ¿no? Y que no es de un partido político. Claro, que es indiscutible, no es y que forma parte de la reserva de una sociedad, esto, ¿no? De que una persona, acá nomás en Chile, nace endeudada. Los chicos en el jardín de infantes ya empiezan a tener una cuenta bancaria de créditos para y poder débitos. Pagar su carrera de estudio. Claro, y yo doy clases en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Tengo una alumna chilena que es madre y dice, yo me vine a estudiar acá porque mis hijos quedaron en Chile y yo no iba a poder estudiar. Entonces, que estudien ellos. No todos pudieron estudiar y ella se vino acá a estudiar. Entonces es muy... Háblame de crueldad. Claro. Entonces es muy potente. Me parece interesante esto que trae Cintia, ligándolo con esto que hablaban en cuanto a esto de exterminar, disolver la educación, las universidades, y Peter Thiel apareciendo mágicamente, medio defendiendo esto de ¿para qué estudiar? Si yo te doy un laburo que por 2,50 mangos vas a aprender a laburar y vas a hacer plata rápidamente, digamos, sería una síntesis brutal. Digo, y te miro a vos como docente de sociología, además, que es como... Peter Thiel es transhumanista, porque ¿no? Una persona que piensa que la humanidad ya no va a existir en el futuro, ¿no? Apuesta, ¿no? Que la humanidad no exista en el futuro, pero me parece ahí, porque ¿qué molesta? Me apareció la pregunta hace un rato. Yo creo que el ataque contra las universidades públicas no tiene que ver necesariamente con una cuestión de presupuesto. Es verdad. Ellos dicen no hay plata y ese es el punto que tenemos que discutir. No es un problema presupuestario. Hay muchas cuentas respecto de que con lo que bajaron del impuesto a bienes personales y a bienes suntuarios, autos de lujo y a yates y no sé qué, con eso se podría cumplir con la ley. Es decir, no es un problema que no estamos en un problema económico, sino me parece que estamos ante otro punto, que recién lo que dijo Cintia me parece que iba claramente. Están atacando a una institución en la que no está todo mediatizado por el mercado. Por eso no está la deuda. Sino que es algo del orden de la gratuidad en el sentido más profundo, que es la gratuidad, la reciprocidad, la pertenencia común. Entonces, el pensamiento, la crítica. El pensamiento crítico asociado a esa fundación de lazos sociales no mercantiles. Este gobierno, y en eso son muy ortodoxos, son muy feroces en su ortodoxia, están dispuestos a cualquier cosa para sostener la primacía del mercado, porque ahí invisten a ese mercado del bien, ¿no? Casi bíblicamente. Creo que Milei lo dijo hace poco en Israel, dijo, si hay algo parecido al
al paraíso es el capitalismo. Y entonces tenemos que ir llevando a la gente al paraíso, fortaleciendo el capitalismo, que es esto que traía... En el paraíso había solo una manzana y se la comió uno y el otro le la pasó como el horno. Hablando de capitalismo, ese es el capitalismo. Hablando de capitalismo, los hermanos Adorni, porque ya no solo estamos hablando de uno, sino que ahora hay 2 Adornis que están creciendo de la mano como corresponde, porque los hermanos sean unidos. Los Adorni. Los Adorni Bros la hicieron con la nuestra. Hay algo que se ha hecho viral, que es una nueva aplicación para que pienses vos, si tuvieses la posibilidad de gastarte la plata que se gastó el jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿en qué la gastarías? Me compraría algo en una aplicación, un gustito. Otra cosa, me pagaría los medicamentos si soy jubilado y no tengo cómo pagarlo. Me haría un viajecito, un paquete de yerba premium. Bueno. Gracias a ustedes, gracias por venir, por haber venido. Lo que hicieron con gran inteligencia los políticos, al menos a lo largo de mis casi 4 décadas, fue que en algún momento nos dejamos de dar cuenta que nos estaban robando. Y es bueno volver a tener conciencia de eso. La tercera causa que involucra a los Adorni investiga negocios directos o indirectos de la empresa de la esposa de Adorni, Bettina Angenetti, con el Estado. El silencio es un regalo. Es una de las herramientas más poderosas para conectar y liderar con el corazón. En un mundo que valora la rapidez y las respuestas inmediatas, te invito a reconectar con la calma. Que nos dejen de robar. El caso Adorni está robando toda la agenda. Queremos salir de este tema de conversación sobre Adorni sí, Adorni no, y pasar a otros temas. Adorni, además de comprar una casa por $245.000 en Indiocuá, Exaltación de la Cruz, en el tiempo que duró las refacciones, alquiló otra casa del mismo barrio. Declaró que en el verano del 2024 le había alquilado inicialmente esta propiedad, la de él, por $2.400 y que después fue por 13 meses el precio total $15.600. Este hombre declaró misma metodología, pago en dólar cash. Esta es una metodología que también en todos los gastos de Adorni se viene manteniendo. El hermano de Adorni suma una causa también por enriquecimiento ilícito. Francisco Adorni, él fue candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. La única manera de decirle al kirchnerismo nunca más es votar a La Libertad Avanza. El partido del presidente Javier Milei. Y además integra, es funcionario del Ministerio de Defensa. Nos asfixiaron a impuestos para bancar militantes y ñoquis. Llama la atención un crédito de 60 millones de pesos, crédito hipotecario, que cancela el hermano de Adorni, según la denuncia, en menos de un año. Y ahí es a donde pone el foco. Dice, ¿de dónde viene este dinero que canceló 60 millones de pesos en menos de un año, en menos de 12 meses? Él había presentado un patrimonio de poco más de 40 millones de pesos. En el último son de 80 millones de pesos. Más allá de lo que piense Adorni, Milei lo tiene que rajar a patadas. Ya lo tiene que rajar a patadas. Si no, está atrapado el gobierno hace 2 meses que no sale de la agenda de Manuel Adorni. Mírame a los ojos. ¿Le creíste a Manuel Adorni? Le creí, sí, las cosas que me dijo le creí, sí. Lo noté muy convincente. Sí, le creí. La fuerza que tiene la palabra de uno. No vamos, ni yo ni nadie, vos me hablas de mí, pero ninguno lo va a hacer. De vos, pero te pregunto de vos, porque digo... No voy a obstruir el trabajo de la justicia. Cayó mal en el gobierno que Adorni se haya comunicado con el testigo por teléfono y por chat. Bajo ningún punto de vista puede llamar a un testigo ahora. Está acreditado que lo llamó. No voy a obstruir el trabajo de la justicia. No hay coherencia en el gobierno. El gobierno te habla de transparencia y tiene un Adorni atornillado en el poder. Atornillado en el poder, mandándole mensajes al contratista antes de que vaya a declarar quién sabe para qué. Si eso lo hubiera hecho Julio Devido, ¿qué hubiéramos dicho? Que los funcionarios del gobierno que se enojaron por eso no se enteren que alguien quiso comunicarlo con el fiscal. ¿Cómo? Pará. Bueno, no voy a obstruir el trabajo de la justicia. Que enterado el fiscal dijo no de manera rotunda. Pero claro, hoy se denunció
por evasión al testigo, algo que va a ser desestimado, al fiscal, cayó mal, como que van de vuelta contra un testigo. Pasar la testimonial a que sea imputado. A ver, buscan embarrar la cancha. Insólito, una denuncia insólita. Pero de eso se trata, boludo. Ellos no están preparados para un escándalo, uno sí. ¿Cuál es la clave? Ofenderse. Más ofendido está, menos sospechoso parece. Si la cosa se pone fea, difícil, acusar a los demás. No hay un solo impedimento judicial para que Adorni presente todo lo que tiene que presentar. Ni estaría obstruyendo la justicia de ninguna manera. Si Adorni tuviera los papeles que pueden demostrar el origen de los casi 730.000 dólares que gastó, ya los hubiera presentado, no necesita 60 días. Evidentemente está intentando hacer un dibujo, ganar tiempo. Pablo Picasso tardó 5 semanas y media en pintar el Guernica y desde marzo que está dibujando un balance, hijo de puta. Por dentro está la casa de Adorni. Así quedó la casa. La casa que está investigando la justicia. Sí. Todo diseñado especialmente para esta casa. Es todo nuevo, todo hecho con material caro. Gastaron mucha plata. El no hay plata no es una frase hecha. Es más, te digo lo que creo que piensa Milei, que Adorni va a justificar sus ingresos, sus gastos. ¿Y qué crees vos? Que no los puede justificar. Pero se soluciona fácil esto, Fanta. Vos tuviste denuncias, yo también, digo, nosotros tuvimos, Fanta. ¿Y qué hicimos? De arranque. Sacamos pecho y pusimos la cara, que está. Acá el tema es la duda. No le creen ni los propios compañeros de gabinete, Fanta. En un momento, Patricia Bullrich pidió la palabra, senadora, y dijo, pero presidente, no. El presidente tiene una emocionalidad importante y no lo definiría como un grito lo que hizo. ¿Y usted va a seguir participando tanto de gabinete como de mesa política? Yo termino de hablar, Patricia después Bullrich. yo me voy y ustedes se quedan discutiendo. Patricia está enojada, lo dijo públicamente, lo dio a entender, quiso hablar para explicar que ella cree que Manuel Adorni tiene que presentar antes de la declaración jurada, y Milei le dijo, no es el momento, terminó de hablar, terminó de arengar y se fue. El tipo sabe que la principal rival y quien lo quiere ver afuera de todo esto es Patricia Bullrich. A mí sacame de atrás eso. Yo no tengo nada que ver con esto que están poniendo. Sacalo de mi espalda, sácamelo. La verdad, sácamelo. No me hagan parte de algo que yo no comparto lo que están poniendo. Es Bullrich empujando al vacío. A un tipo yo no lo quiero tener atrás. ¿Qué pasa con Adorni, querido? ¿Hasta cuándo sigue? Ya es solo el presidente el que lo está sosteniendo. Karina. Claro. Karina. La novedad sería esa. Que Karina ya dijo, hasta acá llegué. Creo que Adorni es más un obstáculo para el cambio de la Argentina que otra cosa, pero es una decisión que tiene que tomar el gobierno de cómo termina esta novela. Y Karina puede quererlo mucho y puede protegerlo mucho y puede ser muy leal con los leales. ¿Hasta qué? Hasta que empieza a afectarlo al presidente, que es la persona a la cual ella protege más que a cualquier otro. ¿Cómo era el término que definió Pato? Emocionalidad, vos que sos el rey de las palabras. Emocionalidad importante. Emocionalidad importante. Que viene con todo, hay toda una serie de frases progresivas mostrando el calentamiento gubernamental. Mira. ¿Cómo es el gesto? Calentamiento gubernamental. Empieza a ver ahí una situación. ¿Tenés ahí? Sí, la tengo. Por favor, es como una especie de cambio climático dentro del gobierno. Mirá. A ver. Sí. Por ejemplo, acalorada reunión de gabinete, dicen. Bien. Sí. Milei defendió a los gritos a Manuel Adorni. Hay un estado de alteración emocional. Milei desbocado en su defensa a Manuel Adorni. Bullrich declara que Milei tiene una emocionalidad importante. Pero incluso para el bien, termina teniendo un carácter de cierta violencia gradual. Porque, por ejemplo, cuando Milei se refiere a Adorni, dice que hay que cuidarlo. ¿Cómo dice que hay que cuidarlo? ¿Cómo lo dice? No lo sé. No lo vamos a tirar por la ventana. Un amor, es un amor, sí. Claro. Y hubo otro, también dijo que no va a aniquilar el inocente. Aún cuando te quiere, te trata... No voy a ejecutar a un inocente. Esa era, ejecutar. Tengo negada la palabra. Nada más. Es la lógica de un lenguaje de guerra, ¿no? ¿Se está yendo la Pato, que está como así desatada? Yo te diría que hay una especie... yo te diría, Bullrich es una especie de sommelier de las crisis.
Daniel Rosso está picando alto, Daniel Rosso, ¿eh? La va testeando, la saborea. No te lo digo. A ver, decímelo, por favor. Es como una especie de escapista, por ejemplo. Renunció como ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa en noviembre de 200001. Claro. Tremendo timing. Bien. Increíble. Olfato, olfato. La sommelier dijo, se viene la crisis. Pero antes había descontado el 13% de los jubilados de los empleados Por públicos. supuesto, pero vos fijate. Luego se alista con Ahí se fue Mauricio Macri. solita el tiempo. Sí, pero cuando ve que la cosa va para... Se va con Milei. Y ahora que ya está con... La sommelier está viendo la crisis, la está degustando, empieza efectivamente a salir. Bien, empieza a salir y dice cosas como esta. Expresé, me parece que con una vez alcanza las cosas, mi posición fue clara, es clara. Ahora es el jefe del gabinete el que estará analizando y trabajando sobre su declaración jurada de bien. Y la sommelier, lo viene oliendo, insiste pidiendo la declaración y diciendo... Hace un ratito fue nada más. La sommelier de las crisis, o sea. Ok. La sommelier de la crisis. A pesar de la vehemencia en la reunión a puertas cerradas del gabinete, en donde la emocionalidad estaba tan pero tan alterada, ella insiste. En medio de la marcha, ¿no? Hay que recordar que esa reunión del gabinete se da en el momento más caliente de la marcha y multitudinario de la marcha. Sí, no estaba Caputo, que ya se da por perdido. ¿Estaba en la marcha Caputo? No, tampoco. ¿Cuál de los dos Caputo? Hay rumores que Patricia Bullrich se fue antes de que termine y se fue mal. Pero de todas formas yo creo que es interesante. Cuando se reunieron Macri y Paolo Roca, lo que se dijo, que Macri dijo después que le había preguntado a Roca si él se iba a presentar como candidato. Y después todo el mundo decía, pero Paolo Roca no le dijo eso, porque su candidata es Patricia Bullrich. O sea, ahí hay una cuestión en el círculo rojo, en ese respaldo, en ese núcleo de corporativo, de capital concentrado, que de alguna manera también se está reorientando hacia ese costadito, ¿no? Es que hay algo de Bullrich que voy a modo de disclaimer decir antes que para mí es una de las dos personas que más daño le hicieron a la política nacional en el siglo XXI. Patricia Bullrich. Y así si todo no es la política con mejor imagen del país. Sí, pero yo quiero decir... Eso es para analizar, ¿eh? Para mí eso, pero es una persona muy inteligente, es una persona que sabe mucho de política. Y Patricia hoy tiene tres posibilidades. Ella puede todavía ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad, que era lo que supuestamente era número puesto para hacer, más todavía con la caída de Adorni, acompañando una candidatura presidencial de Milei. Puede ser candidata a vicepresidenta, que era el otro rol que muchos ya le daban por definido para ella, y todavía puede ser candidata a presidenta por afuera de Milei, o si Milei decidiera no presentarse. Lo interesante de Bullrich... cuarta, puede seguir siendo senadora 6 años más. Eso seguro. Pero lo interesante de Bullrich es que tiene todas esas posibilidades abiertas y logra manejarse para donde quiere jugar ella sin romper los puentes del todo para ninguna de esas posibilidades. Porque hoy todavía, si yo fuese Karina Milei, seguramente estaría pensando, bueno, definámosle la jefatura de gobierno a Bullrich y que no joda más, porque si no nos va a seguir pateando en contra. Entonces ella se mueve ahí más hábil que la gran mayoría de los políticos. Yo creo, viste, aparte es una persona, y esto lo digo de verdad, que cuando uno la escucha, Patricia Bullrich, no es una persona que es hábil declarante, ¿no? Como que una persona bien que... lo contrario. Claro, que es no entiendo. Uno la escucha hablar y dice, bueno, una persona que capaz que no está del todo claro de lo que piensa, lo que dice, porque siempre se expresa mal. Sin embargo, políticamente es una mujer que entiende todo, ¿no? Algo sabe. Está 4 o 5 pasos adelante de la mayoría de los políticos argentinos. Bueno, como se lo dijo Néstor, siempre coherente con ser fuerte con los débiles. Claro, exactamente. Sí, pero eso más allá, es decir, obviamente no estamos de acuerdo con Patricia Bullrich, pero digo, a veces la ninguneamos un poco y no la tomamos tan en cuenta y la verdad que, especialmente lo que está pasando en estos últimos tiempos, la verdad que hay cierta valentía en Patricia Bullrich en criticar y cómo critica, en dónde critica, en qué momento... Y la verdad que a mí me da mucho miedo.
que la tomemos como si fuera una tonta y la verdad que es una mina que está demostrando que puede llegar a ser la próxima presidenta de la Nación. Ha demostrado que no es ninguna. Es el mejor cuadro que tiene. Cambiamos de tema. ¿Qué está pasando de nuevo con la causa de Nisman? Te pido que nos actualices un poco. No, lo que pasa es que esto es consecuente, ¿no? Ya a esta altura es una constante que desfrizan a Nisman, ¿no? Cada vez que se lo necesita. Ya perdió la cadena de frío, ¿no? Y lo que pasó ahora es que procesaron a Viviana Fein. Procesaron a Viviana Fein, la fiscal correccional, en lo criminal correccional, que es la que ve la escena del suicidio. Nisman se suicidó, no había, hay distintas, ya a esta altura nunca tuvo dudas Fein de que fue un suicidio, no había nadie en la escena, en esa escena de la muerte de Nisman. Sin embargo, esto ya se sabe, ¿no? O sea, hay que linkearlo con que Cristina Fernández de Kirchner, casi digamos en la última parte de su gobierno, creo que fue, hoy lo charlábamos con Gustavo Cirelli. 6 meses antes. En la radio, fines de 2014. ¿En dónde? En la 530, en la M530. Bueno. ¿Dónde? Gran radio. La radio de las madres. A las 12 pueden escuchar a la señora. De 12 a 14 para más precisiones. Basta porque no para más con el chivo. No, basta. No, pero charlábamos que ¿qué hace? Que patea el tablero de la CIDE, ¿no? Y todo lo que allí ocurría y se desbandan una cantidad de situaciones y eso está concatenado con todo lo que ocurrió justamente con los servicios de inteligencia, el rol del fiscal Nisman y su relación con el memorándum de entendimiento con Irán. Yo lo entrevisté a Nisman, por ejemplo, ¿no? En Radio Nacional. ¿Posta? ¿Sí? ¿Vivo? Conducía Radio Nacional y era el momento de la discusión del memorándum, ¿no? Y él en ese momento decía que estaba en contra del memorándum, pero no era la tremenda connotación que le dio después. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se supone es que los servicios de inteligencia le decían: te vamos a entregar información que va a comprometer, y nunca se le entregaron, y la cantidad de situaciones. Pero además la sensación que da y aquí también quienes tienen una lectura política lo sumo a la mesa, es esto de que cuando es necesario de repente alborotar el avispero y hacer que la opinión pública se distraiga con algún caso que sea como muy contundente por lo espectacular, digo, no quizás tanto por otras cuestiones, sino porque estamos hablando de un policial que fue tapa de diarios meses y meses y meses. Fue una construcción. Sí, claro, bueno. Hay un tema ahí que es la política internacional, porque en ese momento Estados Unidos estaba tratando de hacer una negociación con Irán para bajar el tema de la confrontación. Y Benjamín Netanyahu, que en ese momento ya era presidente de Israel, había sido invitado por los republicanos a declarar en el Congreso de Estados Unidos en contra de Obama, del presidente Obama, en contra de la política del presidente Obama de acercamiento o de por lo menos relajación de la tensión que había con Irán. Y era para frenar el avance nuclear de Irán. Ahí, en ese momento, Nisman estaba de vacaciones en Europa. Exacto. Con las hijas. Las famosas vacaciones. Exactamente. Y de repente se volvió rápido, alguien le habló por teléfono sueltas. y le dijo: tenés que ir en este momento a Argentina y ganar un tremendo escándalo con el tema Irán. ¿Quién lo acompañó a Nisman a los estudios de TN donde él lanza su denuncia? No me acuerdo. Adivinen. Patricia Bullrich. Mira, Patricia, la sommelier. Fue la última que lo llamó por teléfono. Lo cierto es que es una causa, bancame un toque, es una causa que aparece cuando es necesario de repente, no sé, distraer un poco. Y lo que ahora hacen es procesar a Viviana Fein, a la fiscal. Eso es lo que quería decir. Pobre Vivi, que es una mina que laburó bien y que le cayó un caso de red a contramano, trasnochado, y ella usó todo su expertise, toda su vida laburó de lo mismo, le cayó un caso, lo hizo bien. Y encima que lo hizo bien, ahora la procesan. Y la hizo bien, según dice acá Mati, que yo no entiendo nada. Estoy convencido, Antes de irse a un viaje, pobre, porque estaba esto. Encima canceló un viaje. Se le cayó un viaje. Hay una cosa notable, porque ¿de qué la acusan a Fein? De laburar bien.
de no haber preservado la escena del crimen. De lo que ellos creen crimen. Claro. En realidad fue la escena de la muerte. Lo que ellos creen que fue un crimen. De lo que ellos construyeron, en realidad. Ahora, hay dos cosas notables. Uno es que están en busca de un homicidio que durante 11 años no pudieron probar su existencia. Exacto. Claro. Por lo cual, la acusación contra Fein se genera alrededor de dos inexistencias. La inexistencia de huellas del homicida y la inexistencia del homicida. Claro. Por lo cual, están armando una causa en base a dos inexistencias. Es lo que suele y hace suceder que cuando eso no hay funcione. Qué bueno Daniel Rosso. Y es lo que suele suceder cuando los periodistas investigan seriamente, más allá de la mirada o el interés político, sucede esto, lo que decía Tato Yang. Yo te voy a ser franco, y es un tema del que... Creo que mucha gente se lo pregunta, ¿no? Intento hablar cada vez menos porque cada vez que hablo la gente se enoja y yo entiendo. Porque hay una noticia deseada, ¿no? Yo creo que hay una noticia deseada. Claro. Bueno, pero los periodistas estamos para contar. Yo estoy convencido de que Nisman se suicidó. Ok. Para mí ese es el caso yo creo que es la gran alegoría de la putrefacción del sistema judicial argentino, y de la relación, si querés, entre la justicia, los servicios y la política. La imagen del cadáver de Alberto Nisman. Después, ¿por qué no creo que fuera un asesinato? Porque a mí hasta ahora nadie me demostró que haya entrado un tipo de adentro. ¿Por qué crees que se suicidó? ¿Por esta fragilidad que él tenía? Yo creo que, está probado que él hacía varios días que andaba... En este momento todos los que están de otro lado me están insultando. Pero lo más interesante es cuando uno va contra la corriente. Franco conmigo. Sí, si no, obviamente, sí. Te decía, él estaba en un mundo al que no pertenecía, estaba en grave crisis porque le estaban sacando la causamia. Es decir, todo ese mundo que había construido alrededor suyo se desmoronaba. Él tenía un montón de empleados, un montón de recursos, un montón de plata, un montón de viajes, un montón de ego, un montón de mimos que se le estaban terminando. Definitivamente se le estaban terminando. Trabajaba a la par, pero yo te diría que a las órdenes de un especialista en operaciones como era Jaime Estiuso. Le debía mucho a Jaime Estiuso, incluso el cargo de su mujer como jueza federal de San Isidro, Sandra Rosa Salgado, que entró a ese juzgado por pedido de Estiuso. Vos decís esto y la gente dice, no, Sandra Rosa Salgado es la viuda. Bueno, yo te digo lo que yo... ¿Los jueces entran o por contactos políticos o con los servicios? No debería ser así, pero ha sido siempre así. Lo acababan de echar a Estiuso. Estiuso estaba en Uruguay de vacaciones, pero lo acababan de echar. Todo ese mundo que tenían desde hacía más de 10 años estaba estallando por el aire. Miedo, susto, terror, y es para hacer una película de acá a Japón, no digan que no. Si no fuera cierto... Fíjate quién la hace. No, por eso, yo lejos. Sí, lejos de todo. Si te invitan a escribir el guión, no lo hagas. No, olvídate. Seguimos, vamos ahora a cambiar un poco de tema y nos metemos en la economía. Sí, siguen algunas noticias ligadas a los medios de transporte, colectivos que están tecleando, que están en crisis, algunas líneas ya cerradas, medios de transporte que aumentan, ayer te lo comentábamos, el tren 90% escalonado, pero un 90% siendo un medio de transporte tan importante y que termina siendo el nucleador del gran conurbano hacia la ciudad. Hablamos un poco de economía y después charlamos acá. Postales de un país que no se aguanta más. Es necesario seguir pasando la motosierra profunda por el Estado para remover capas geológicas de gasto injustificado y achicar el Estado en serio. Tensión en la línea 148. Lo adelantó Matías Rufel. Paro y presencia policial. La verdad que es un panorama muy preocupante el de los 300 choferes que están en la incertidumbre total. Veamos los números. El Estado ponía casi 400.000, 380.000 millones de pesos en subsidio para el transporte público en 2023. Hoy pone menos de 100.000. ¿Ven la diferencia, no? Bueno, ¿eso cómo lo cubren? Bueno, las compañías lo están cubriendo
cortando los servicios, despidiendo gente, y las que no pueden cierran. Que esta mañana llegaron 45 telegramas de despido. Lo que se rompió es el sistema de subsidio. El Estado es lo que se rompió. Y achicar el Estado en serio. El PAMI lo están vaciando, se están llevando los aportes nuestros que seguimos haciendo como jubilados y lo que hacen los trabajadores. No pueden estos de arriba decidir qué tenemos que tomar y qué no tenemos que tomar. Ni bien que entraron, me sacaron el remedio. Nos están dejando sin prestaciones, están queriendo cerrar el hospital de PAMI de Rosario, el hospital de Hurlingham, el hospital ahora de Zárate. Los médicos cobran una miseria con la cantidad de medicamentos que encima sacaron del Vademecum. Son 70.000 pesos, dijiste. Cobro 429.000 pesos y son 70.000 pesos. Si no, yo no lo puedo tomar. No se entregan los lentes, no se entregan los pañales. ¿Cómo no estar acá? Si a los jubilados y sobre nuestros hombros lo que pretenden es hacer que tengamos nosotros que mantener lo que ellos quieren suprimir, que es el déficit fiscal, no los vamos a dejar. Yo no voy a resignar el equilibrio fiscal. Prepárate porque la vas a pasar mal. Estoy viviendo mal. Tengo 61 años y vengo a comedor Perelchagüe, que dan comida. Los jubilados no nos vamos a rendir, vamos a estar acá por nosotros y por las generaciones futuras, porque no se olviden que también sacaron la moratoria y por eso no se van a poder jubilar todos los que vienen atrás nuestro. La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo. Vengo acá a buscar comida. Comida, eso le creemos y además me comentaba. Me duele. Esa también es la realidad. Hay comedores en la zona de Constitución. La motosierra sigue encendida. Hoy, ¿cómo está esa industria? ¿Tiene precios más competitivos y puede salir a pelear a la apertura importadora o está herida? A ver, el sector textil, por supuesto que ha bajado los precios, pero ha bajado los precios por un problema de demanda. Lo que afecta fuertemente a nuestros precios son la demanda. Hoy no se vende nada, hoy no se vende ni nacional ni importado. Entonces, y si encima de todo le bajamos los impuestos a los importados, por supuesto que el que sufre todo ese problema es el entramado productivo nacional. No quiero dejar pasar de largo tu frase, Luciano, perdón. ¿No se vende nada, decís? Nada se vende. Hoy no se vende nada. No se vende nacional, no se vende importado, porque la gente no tiene dinero. ¿Podemos hablar de la cantidad de negocios que están cerrando y están vendiendo su fondo de comercio acá en Neuquén? Tenemos 7 de cada 10 máquinas paradas en la Argentina. Cerraron más de 800 empresas en la Argentina, todas empresas pymes, de entre 20 y 40 trabajadores. Por eso digo, estamos en una encerrona y en un círculo vicioso que lo único que va a lograr es más desempleo, más pobreza y, sobre todas las cosas, peor bienestar para toda la sociedad argentina, ¿no? Sigue la motosierra, sigue la motosierra. Bien, y lo cierto es que sigue la motosierra, evidentemente, para los que menos tienen, para las universidades públicas. Digo, ¿ustedes lo sienten desde el ámbito educativo esto? Sí, yo siento además que el modo que lo dicen y lo que se está poniendo en juego es evidenciar que la crueldad es el principio de legitimación de este gobierno, ¿no? Es la crueldad como, ya no como algo que se hace escondido, un gesto a escondidas, sino que lo que legitima que hacer. Por eso la gente llorando, la gente diciendo, los jubilados diciendo que no llegan a fin de mes, que no tienen remedios. Pero después alguien que se mofa como Galperín, se por ríen ejemplo, de ellos pueden reírse de eso, ¿no? El gordo Dan es el super show de esa risa. Pero Galperín también, ¿no? Hay algo ahí en esa crueldad que es tremenda y que además lo enlazan porque me parece que esto que es muy claro el informe, yo le agregaría otra cosa que es todo eso junto con la corrupción. Claro. Entonces, porque no es un proyecto económico nada más que ponga la idea como están poniendo de sacrificio necesario de un conjunto de la población que es tomada como población descartable.
en pos de construir otra economía menos industrial, menos... Exactamente. Poshumanismo. Poshumanista, pero fundamentalmente que es una economía al servicio de los tecnomillonarios que están produciendo una nueva gobernabilidad en el mundo. Y están diciendo toda esta gente es descartable. En esa línea, dos datos que quiero aportar. Uno es que es corrupción y saqueo, ¿no? Porque si se analiza el presupuesto, ¿no? El presupuesto justamente no cumplen la ley de financiamiento universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir a todos los órdenes, pero ya el pago de los intereses de la deuda externa ocupa más del 20% del presupuesto. O sea, ahí tenés una ecuación que nunca te va a cerrar, ¿no? Y eso se espera que aumente. Y con respecto al tema de la industria, que es una catástrofe, porque no solo es la caída de consumo, producto de la caída de consumo lo que está ocurriendo es que no se produce o se produce menos. Por ejemplo, todos los días conocemos datos, ¿no? El último que se conoció es que Loma Negra paralizó uno de sus hornos más importantes hasta noviembre. Y aparte de esos hornos, cuando los apagás, tardás un montón de tiempo en volver a prenderlos. Muchas veces no Cuando una industria decide apagar un horno, no solo es apagarlo, es decidir casi desprenderse del negocio. No, y además funciona casi como una metáfora. Digo, es de una profunda Loma tristeza. Negra, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo ahí? Amalita Fortabat. Ya no es de Fortabat. Deslomar. Claro. Muy bien, Bruce, te invito para eso. Viene una vez por semana y dice eso y se va. Está bien. No, y digo una cosita más, que además esa caída ese freno de la producción es porque hay un sobreestoqueo, ¿no? Producto de todo esto, toda la industria tiene un estoqueada, está sobreestoqueada porque, como decían, no se vende nada. Yo quiero decir una cosita nada más. Autos, por ejemplo. Cuando le entrevistaban a los chicos que fueron a la marcha, y le preguntaban cuáles eran los problemas que tenían, y los pibes lo primero que decían era el tema del transporte. Y sí, claro, para un pibe veía ahí el tema de los colectivos, cómo se van mezclando los temas, porque la caída, el desastre, no es solamente en una porción, es que se está cayendo todo. Pero aparte para un pibe, Luis, no tener transporte es no poder ir al recital, no poder ir a ver a la piba que le gusta. Sí, te altera todo. No poder... Te altera absolutamente todo. Es la vida. Última, Dani, me digo a María Pía. Porque María Pía habla de la crueldad como principio de legitimidad. Qué fuerte esa definición, me parece sumamente interesante. ¿Vos creés que ese principio de legitimidad está cayendo o todavía sigue construyendo lazo fuerte? Yo creo que está cayendo, pero que fue durante un año, por lo menos, el principio del cual ellos abrevaban, apelando a algo muy turbio, si quieren, muy difícil de tratar, que es que para la gente, que es decir, yo la estoy pasando mal, pero hay otros que la pasan peor y eso me produce algún tipo de reparación, ¿no? Y eso me parece que estuvo en algún momento. María Pía, gracias, es un placer. No, gracias a ustedes. Es un placer y es un lujo que seas docente de nuestra querida universidad pública. Gracias. Yo quiero ver un programa de María Pía con Daniel Rosso. Charlando. Charlando, ¿no? Analizando las cosas. Gracias. Bueno. Sí, vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. ¿Qué materia? Doy varias materias, una que es Sociología y Antropología del Arte y un seminario de investigación sobre América Latina como problema. Divino. Gracias, un placer. Gracias a ustedes. Seguimos con el programa. Dale, nos metemos en la política. Parece ser que la Libertad Avanza anda medio con el PRO. O en realidad, el PRO anda medio con la Libertad Avanza. El PRO intenta despegarse, pero no sabe bien cómo hacerlo. De un lado tenemos a Patricia con su coraje, su fuerza y su determinación. Che, me encantó tu auto. ¿A qué te dedicas? ¿Yo? A cambiar la Argentina. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. Dijeron que no teníamos el volumen político para gobernar, que éramos una organización fácilmente infiltrable. Gracias. A vos por sacarnos de la fila esta. ¡Qué grande! Gracias. La proclama macrista no hace nombres en ningún momento, pero dejen claro que ya perdió la paciencia y no se banca más el maltrato ni el ninguneo
de Javier y Karina Milei. Por eso utiliza los conceptos de soberbia y arrogancia. Macri quiere garantizar que si Milei es presidente va a haber gobernabilidad. O sea, para esa gobernabilidad es entender, sería Milei presidente, Mauricio Macri al poder, o sea, al poder. Pero que lidera Mauricio Macri emitió un duro documento sobre el gobierno nacional. Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo, y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. Manuel Adorni, en el sentido de, bueno, piden sacrificios, esto es achicarse, los que no están dispuestos a hacerlo. Creo que Adorni es más un obstáculo para el cambio de la Argentina que otra cosa, pero es una decisión que tiene que tomar el gobierno de cómo termina esta novela. Nosotros no vamos a acompañar una interpelación. Parece que no es para una interpelación. Siempre fueron de la misma escudería, se quieren y tienen mucha afinidad política. Si Milei gana, Macri lo va a apoyar con los diputados, los legisladores que le respondan desde el Congreso. Marcando una diferencia importante con el gobierno nacional. Nosotros no vamos a acompañar una interpelación. Bueno, yo creo que el PRO dejó de existir a finales del 2023. Cuando decidió apoyar de manera incondicional al gobierno de Javier Milei. ¿La famosa reunión del pacto Acasuso, como lo llamaron? Sí. ¿En mi casa? Sí. Javier, como siempre, sí. Su primera actitud fue muy abierta a decir, a mí me gustó mucho la política exterior, la política de transporte, de infraestructura, de trabajo. Empezó a elogiar de todo, porque es muy generoso. Sí. Fuimos y acompañamos, tomamos una decisión y hemos sido, digamos, un bastión importante para la Libertad Avanza. Entonces yo tengo la parte económica, sé lo que hay que hacer, todo esto, pero en las otras áreas podemos complementarnos. Macri ya viene tragando sapos hace mucho. Es que le dio prioridad patriótica al apoyo del rumbo económico y del gobierno y a la aprobación de las leyes que necesitan. Pero Macri siente que el PRO lo da todo y que no recibe ni un agradecimiento a cambio. Está tratando de conseguir un puesto de diputado. No, me parece que está tratando de conservar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Toda la jugada de Mauricio Macri, porque se ve amenazado, ¿no? en lo que es su reducto, tanto desde el punto de vista electoral, político, como económico. Sí, acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal. Si le votaron todo. Claro. Los macristas más leales, que fomentan que su jefe se presente como candidato a presidente el año que viene, dicen que este comunicado fue la publicación oficial en X más vista desde que Macri dejó el poder. Pregunto, ¿será el comienzo de la campaña electoral? Para mí es lo mejor para la Argentina sería que él fuese el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa más de demolición. ¿Es una advertencia para después negociar? ¿Esas diferencias se van a profundizar? ¿Dónde va a esperar o van a esperar los resultados? Nosotros vamos a estar en el partido del PRO a última hora y después vamos a ir a La Plata donde está el búnker junto con los amigos de la Libertad Avanza. El PRO se siente un aliado fundamental de la Libertad Avanza, pero cree que el oficialismo los considera poco menos que el enemigo a vencer. Bueno, electoralmente hubo acuerdos en algunos distritos, pero la estrategia fundamental de Karina Milei es dividir y derrotar al PRO en todos lados y, si es posible, cooptarle sus mejores cuadros dirigentes. Cristian Ritondo, Diego Santilli, festejando en el búnker de la Libertad Avanza. Bien, ¿y cómo termina? ¿Quién me dice cómo termina? Yo te digo que va a terminar probablemente todos juntos. Me imagino que los que más preocupados deben estar son Santilli y Ritondo, porque si termina todos juntos, ellos quedan bien. Si termina todo mal, bueno, decidirán un bando y termina todo bien. Este limbo a Santilli y a Ritondo los mata, porque no pueden ser del PRO del todo y no pueden ser tampoco libertarios a full. Entonces quedan ahí como en este gris, que es lo que dijimos que iba a pasar. Es una apuesta igual, si le sale bien, le sale bien. Bueno, sí, pero no se puede ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. O sos una cosa o sos la otra. Ellos se enojaron mucho por el comunicado ese, que dicen todos que fue inconsulto. Dicen que fue todo de Macri. ¿Cuál comunicado? El PRO sacó un comunicado
marcando una distancia moderada del gobierno. Pero muy moderada. Un poquito estamos, pero no vale todo. Y eso fue Macri solo. Los gobernadores y algunos como Santilli y Ritondo protestaron porque dijeron que era inconsulto. Claro. Esto va a seguir pasando porque se vienen ya las elecciones ahí, en un toquecito. Pero ahora, maldición. Maldición, ha sido un día hermoso. Si Sarmiento era tan bueno, ¿por qué no hacía esto? Profesor de gimnasia que tenía un paquete de figuritas y le dijo a los alumnos y alumnas, si sale Messi, hora libre. No, y mira lo que pasó. No. ¡Saca! No. Burín. No, era tu última esta. Falta una. Fofana. A ver quién Fofana. Dale. Messi. Sabía que estaba Messi. Hora libre para los pibes. Mariel Fernández y la verdad de este gobierno. Ellos tienen una política de aniquilamiento con la población porque para ellos todo lo que les genere gasto al Estado tiene que ser descartable, como decía el Papa Francisco. La sociedad del descarte, esa es la ideología que ellos tienen. Entonces creo que para ellos, si se muere una porción de la población que ya el Estado no se tenga que hacer cargo, le cierran los números y es mejor. Siempre con Vigo. Ni la sanidad, ni la educación, ni el cuidado de los mayores puede ser tratado como cualquier otra empresa, cualquier otro negocio. Espero que hayamos aprendido eso. Porque cualquier crisis, como hemos visto, sanitaria, desborda lo poco que hay. No se puede quedar uno ahí sin margen. Hay que tener mucho de todo, mucha gente, hay que invertir en eso. Y cuando no hay ciencia, pasan estas cosas. Hey, con la G, Wanda es... Graciosa. Lo compré en una feria americana. Cualquier cosa con la G. Jarrón. No, jarrón. ¡No! Con la G. Jarrón. No, jarrón. ¡No! ¡Se puso picante! Entonces lo que yo leí una vez de que el alcohol hacía que te cueste más producir la serotonina y por eso no te bajoneabas al otro día. No lo sé. Ah, es que no lo sabes. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido. ¿Ya está? Placer. Sí. Pero Tani, cuando te hago una pregunta, Pero decís, no te quiero contestar eso. Pero para irte. Pero para, está bueno. Es muy confuso. Quiero terminar con esto que acabas de decir. Dopaminas. ¿Viste lo que dijiste recién? Sí. Decí la vuelta. Oli. Cuando te hago una pregunta. Cuando te hago una pregunta, decís que no... Que no sabes. Que no sabes. Eso es la Argentina. ¿Qué? Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no se anima a decir no sé. No, acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si lo porteño gente mucho muy peor. amorosa viene. No, pero no digo acá en este programa, digo en el país. Hay que saber decir no sé. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna. Listo. Porque es un chiste, a mí no me importa. La columna es tuya. Yo te pregunté un par de cosas, pero ya... Sí. No, pero aparte... Pero la importancia es un tema decir no sé. Eso está buenísimo, pero aparte quizás son preguntas, como viste, no hay preguntas pelotudas, sino pelotudos que no preguntan. No. Entonces por eso me quedo diciéndote, yo no sé de este tema de dopamina y te hago todas las preguntas. Que aparte está, cuando te dije en agenda, es porque escucho cosas... Están de moda las palabras. Pero más negativas se dice más negativas que positivas. Y yo no sabía esto que vos explicaste de la diferencia de ambas, de dopamina y endorfina. No, es serotonina. Perdón, no estás escuchando nada. No, es que no, estoy enojado. Nati quiere cerrar. Está apurada, quiere cerrar. No estoy para nada apurada, pero se terminó la columna. Gracias por haber venido. Un placer, de verdad. Adiós. Muchas gracias. La diputada Alonso y la memoria. Al kirchnerismo le piden unidad. Al kirchnerismo. Cuando fue el kirchnerismo quien se corrió en el 2019 y le dio el lugar a Alberto Fernández para que pueda encabezar y ser presidente. Y algunos dicen, no llegaba Cristina. No sé, yo no sé si no llegaba Cristina. Yo creo que Cristina tuvo un gesto que jamás van a tener todos los que están hablando mal de Cristina o la desconocen a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es la generosidad política de correrse el lugar y darle el lugar a otra persona. ¿Qué hizo el albertismo? Un desastre. ¿Qué hizo el albertismo? Desoír todo lo que decía Cristina, especialmente esto de poder alinear el consumo, los ingresos, las jubilaciones y las tarifas. No la escucharon y lo dijo en el 2020. Muy bien, esto ha sido un poco de maldición de lo que ha pasado en el día, algunos con más polémicas, otros con menos. La mayor polémica se la llevó Nati J con Stanislao Basrach, que yo no terminé de entender demasiado la situación tampoco, porque lo que recortaron para mí no es tan grave. No. Yo te voy a pedir una cosa solamente. Que no sabemos cuánto va a durar este ciclo, esperemos que sea mucho, pero antes de que termine yo quiero que vos una vez me eches del estudio así. Yo quiero guardarme ese clip de vos diciéndome, terminaste, ya está.
Andate, Chau. por favor. Bueno, dale. Aguante Nati J. Yo creo que voy a quedar como una malísima. Lo último que tengamos que dar cuenta. No, creo que lo que pasó es que él no contestó y entonces ella terminó la entrevista. Eso me pasó. Ella es la conductora, él es un columnista. Pero nosotros no lo entendemos. Y él es un porque somos forro. tontos, porque Y ella está- es una divina. No, bueno, Aguante Nati J. la verdad que... Chau.